Igual entraría en el control. Es que los espejos entran en el control. O sea, los espejos y los lentes. Y esto es lente, entonces. O sea, no entra explícitamente, pero sí les puede ayudar más. Lo que viene después va a ser cómo funciona el ojo humano y los instrumentos, que son combinaciones de lentes en realidad. Ya, aberración. ¿Qué es una aberración? Recuerdan que usamos aproximaciones, ¿cierto? Para poder realizar todos los cálculos. Una aproximación, que era la aproximación paraxial, en donde todos los ángulos eran chiquititos con respecto al horizontal, ¿cierto? Y con eso salía todo bonito, las expresiones salían bonitas. Ya, pero ¿qué pasa cuando no se cumplen esas aproximaciones? Empezamos a tener esto, lo que se llama aberraciones, por ejemplo, aberraciones esféricas, ¿ya? Cuando las aproximaciones se cumplen, todo es bonito, pues las imágenes se forman bien y todo. Pero existe el caso, por ejemplo, que cuando existe un efecto que es la aberración esférica, esto lo descubrieron ya cuando recién estaban inventando los telescopios, ¿ya? Que por ejemplo, tenemos algo, una lente convergente, por ejemplo, ¿ya? Tenemos un objeto, o sea, provienen rayos de luz, ¿ya? Por ejemplo, paralelo. Lo que va a pasar es que los que están muy cerca al eje principal van a converger en un punto, ¿ya? Y los que están más lejos del eje principal van a converger en otro punto. ¿No? ¿Sí, cierto? Al revés. Malísimo. Voy a estar con calcetines por si acaso. No se asuste. No se asuste, no se asuste. Los más lejanos van a converger en un foco. Los más cercanos van a converger en un foco más lejano, ¿ya? ¿Qué implica esto? Que la imagen se va a ver borrosa, ¿ya? Se va a ver borrosa, entonces hay que hacer ciertas cosas para poder hacer que se vea bien. Esto siempre va a pasar cuando los espejos son esféricos, ¿ya? ¿Ustedes reconocen las antenas parabólicas? ¿Cómo son las antenas parabólicas? ¿Saben cómo funcionan, no? No. Es que todas las señales convergen en una zona, o sea, en una zona para llegar Supone que tenemos como un paraboloide que es como tridimensional. Y aquí tenemos como un receptor de señal al medio. Entonces, cualquier rayo que choque va a ir hacia el receptor de señal. ¿Y por qué son parábolas y no esféricas? Porque las parábolas funcionan mejor funcionan mejor con una esfera para poder proyectar rayos en un punto, ¿ya? Entonces, la manera de solucionar la aberración esférica es colocando, en vez de que esto sea esférico, que sea parabólico, ¿ya? O otra forma de hacerlo es simplemente usar un obturador. ¿Conocen los obturadores? ¿A alguien le gustan las cámaras? ¿No? Los obturadores son que básicamente impiden el paso de la luz. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un obturador acá, en donde solamente dejamos pasar la luz de aquí, entonces vamos a tener una imagen nítida, no desenfocada. ¿Ya? ¿Obturador? Sí, las cámaras tienen eso, internamente. ¿Ya? Sin embargo, como la cantidad de rayos de luz es menor, entonces probablemente uno necesita más tiempo de exposición para que la imagen se vea bien, ¿ya? Lo otro es la aberración cromática. Aberración cromática. Ya. Imagínense, tenemos una luz blanca. Blanca. ¿Alguien me puede decir qué pasa? ¿Cuál es el problema con eso? Menos los de ahí, los de acá. ¿Alguien me puede decir qué pasa cuando yo hago incidir una luz blanca? ¿Existe algún problema? ¿De qué?
No, imagínate que la aberración esférica no existe. Ahora estamos en la aberración cromática. ¿Sí? O sea, imagínate que todo. Ya, pero se refleja, se refracta, pero no se absorbe. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría? Mira, ¿no? ¿Alguno de la derecha? ¿Se sabe? ¿Sí? En la luz blanca estamos cuenta por qué. Todos los colores del universo, ¿cierto? ¿Se sabe? ¿Sí? ¿Qué pasaría ahí? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Casi. Sí, yo creo que está ahí. Por ejemplo, como tiene distintos índices de refracción cada color, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el violeta se va a ir para allá y va a generar un foco ahí, ¿cierto? Pero el rojo lo que va a hacer es generar un foco más atrás. Y eso debido a los distintos índices de refracción. De color. Van a ver como imágenes, no sé, solo amarillas, solo rojas, solo verdes. Y eso al final, cuando se juntan, implica que la imagen no se ve muy bien. ¿Ya? Eso da como la formación del arcoíris, como la segmentación del frame. O sea, por eso se produce el arcoíris, porque hay distintos índices de refracción. Eso pasa en todos lados, pues, en gotitas de agua, en lentes, en la atmósfera, en lo que sea. ¿Ya? Y por eso se forma el arcoíris, porque la luz del sol es blanca, ¿ya? Y lo que pasa cuando pasa por una gota de agua es que la luz se refracta en distintas direcciones y aparece el arcoíris. Y por eso, no sé, cuando están regando, tiran el agua hacia arriba, y cuando va cayendo se ve un arcoíris, y es por eso. ¿Ya? ¿Y cómo solucionarlo? Bueno, colocando más lentes, ¿no? ¿Ya? Que tengan el efecto contrario. Y entonces, de manera que se coloque que todos los focos de todas las longitudes de onda converjan en el mismo punto. ¿Ya? Estos son solo efectos, se le puede decir efectos más cualitativos que cuantitativos. ¿Ya? Entonces no tenemos cómo trabajar con ellos. ¿Ya? Así que solamente para que sepan. Ya, ahora vamos a ver los instrumentos. ¿Qué instrumentos creen que pueden realizarse con esto? La cámara, ya. La lupa. Lupa también, ¿cierto? Tenemos telescopio, microscopio. Recuerdan que por cada espejo teníamos amplificación, magnificación, ¿cierto? Entonces las imágenes aumentaban o disminuían de tamaño dependiendo de dónde está el objeto. ¿Cierto? Entonces el primer sistema que vamos a ver es la cámara. Pongamos que este cuadrado es una cámara. Aquí hay un lente. Aquí hay una persona. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona la cámara? ¿Alguna idea de cómo funciona la cámara? Primero, ¿qué lente usarían? ¿Divergente? ¿Convergente? Ya, lo primero que hay que saber es que la cámara lo que hace es que la imagen del objeto pasa o sea, los rayos de luz pasan por el lente y luego llegan a una lámina que, por ejemplo, en las cámaras análogas es como si se plasmara la imagen en esta lámina, y en las digitales lo que hace es transformar esta imagen a número binario y ahí la transforma en un archivo. ¿Ya? Entonces, lo que necesitamos es que la imagen llegue justo a este punto, ¿ya? Para que se pueda imprimir, por así decirlo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles lentes podemos tener? El divergente, por ejemplo, ¿dónde se forma la imagen?
virtual, ¿y dónde? ¿A la derecha o a la izquierda? Memoria en el lado de la persona. Aquí, ¿cierto? Aquí aparecería una personita, una imagen virtual, ¿ya? Por lo tanto, no nos sirve, ¿no? Porque necesitamos que La luz llegue ahí. la luz llegue a este punto, ¿ya? Entonces, de partida, no es divergente, ¿ya? Probamos con los convergentes, ¿ya? Teníamos dos casos, yo creo que esto nos vamos a tener que ver. Hay un caso, por ejemplo, del lente convergente, el foco está aquí y el objeto está acá. ¿Ya? Cuando el objeto está ahí, ¿dónde se genera la imagen? La imagen se genera acá. O por acá, ¿no? Entonces, ahí uno puede hacer diagrama de rayito y se va a dar cuenta que pasa por ahí. Cuando el objeto está más lejos del foco, la imagen es real, ¿cierto? Al ser real significa que la imagen se proyecta hacia la derecha. Entonces, lo que pasa aquí es que aparece una persona, pero al revés, ¿cierto? Porque la magnificación es negativa. ¿Sí? Si uno hace los rayitos, se va a dar cuenta que va a pasar al revés. Como se ve ahí también, ¿ya? Entonces, esto es lo que imprime la cámara, esto es lo que ve la cámara, lo que puede salir en un archivo, en el computador, o la análoga donde salía una imagen en papel, ¿ya? Y básicamente así funciona la cámara, no tiene más ciencia. Generalmente, las cámaras también sufren aberración esférica, entonces por aquí tiene el obturador, ¿ya? ¿Cómo? Y hartos casos también. Sí, bueno, porque intenta corregir la mayor cantidad de errores, por la aberración cromática y la aberración esférica, entonces necesita hartos lentes para poder corregir la cromática, un obturador para poder corregir la esférica, ¿ya? Bueno, las cámaras profesionales prácticamente te dicen cuánto tiempo de exposición tiene que tener para que la imagen sea nítida, ¿ya? ¿Qué otra cosa nos tiene? Eso. Y bueno, tiene harto que ver con el lente también. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con respecto a las cámaras? ¿No? ¿No? Un convergente, sí. Un convergente y la imagen está más lejos del objeto, del foco. ¿Ya? Porque si está acá la imagen, entonces la imagen es virtual. Entonces no nos conviene. ¿Ya? Usted, ¿por qué usa esos lentes? ¿Qué tiene? ¿Hipermetropía, miopía? Sí, ¿por qué usa un lente convergente o divergente? La hipermetropía es convergente, ¿cierto? Ajá. Sí, es convergente. ¿Alguien tiene miopía? ¿Sí? Esos son divergentes. Entonces ahora vamos a ver más o menos cómo funciona y qué lentes tenemos que colocarle a la miopía y a la hipermetropía, ¿ya? Pero antes tenemos que ver lo del ojo humano. ¿Cómo funciona el ojo humano? Profe, ¿Ah? antes de pasar los humanos, la cámara también, si no me equivoco, no solamente depende del tipo de lente, sino también depende del tamaño de la pieza fotorreceptora. ¿La parte de atrás? Sí. O sea, sí, supongo. O sea, ahí se supone que se imprime la imagen. Si no tendría que hacer un lente que haga que todo el sensor se vea. No entiendo lo que hace. ¿Es una acotación? ¿Una pregunta? No, que es una respuesta de afirmación que Ah, ya. también depende del tamaño. O sea, yo creo que va a decir, pues, depende del tamaño. O sea, sí, pero ¿qué quiere decir? No. No solamente depende del lente, depende del tamaño. La pieza fotorreceptora. ¿Qué depende de eso? ¿La imagen? El tipo, en realidad toda la imagen. O sea, sí, la pero nitidez, eso ahí ya es más detallado. Se supone que si queréis, aberración. si, bueno, la placa fotorreceptora es la que prácticamente reacciona con la luz. Entonces,
te puede ayudar en ciertos puntos como te puede desfavorecer. Ya. ¿Cómo funciona el ojo humano? El ojo humano. Tenemos un ojo. Acá tenemos, por así decirlo, un lente convergente, ¿ya? El ojo humano funciona similar a una cámara. Y hace un tiempo alguien me dijo que el ojo ve una imagen al revés y dentro del cerebro se da vuelta. Y es verdad. ¿Ya? Y acá atrás tenemos algo que se llama, ¿cómo se llama? La retina, ¿cierto? La retina. La retina está formada por unas cosas que son los conos y los bastones, ¿cierto? Son buenos para biología. La biología es igual como aprenderse miles de términos nuevos, ¿no? Más o menos. Más o menos, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo? ¿A quién de medicina te estaría de acuerdo? Sí, pues no, en realidad no sé. Yo tendría miedo de eso porque son, además de infinitos términos, es re difícil deducir cosas ahí, ¿no? Tienes que aprenderte todos los procesos. Ya. ¿Alguien sabe cómo funcionan los conos y los bastones? ¿Sí? O sea, no me acuerdo cuál era cuál, pero unos son receptores de color y otros son receptores como solo de luz. Los conos son Sí, de los conos color, de los color. bastones de blanquillo. Ya. ¿Y cómo funcionan los conos? No, es eso, por lo que leí, reciben solo 3 colores, funcionan con RGB, creo que es, ¿o no? Sí, RGB, sí. Rojo, RGB gris, Y hay el ¿cierto? doble de receptores azules. Rojo, azul y verde, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si recibimos luz amarilla? Rojo y verde. El azul y el verde, ¿no? ¿Son verdes son amarillos? El amarillo se descompone en rojo y Rojo y verde. Rojo y verde. ¿Ya? Entonces reaccionan los rojos y los verdes, entonces eso el cerebro dice, esto es amarillo. ¿Ya? también el rojo es más sensible al verde que a otro. Sí, puede ser. Y también, por ejemplo, las teles de siempre, ¿cómo funcionan los píxeles? Similar, RGB también. Entonces usan solo 3 colores y las superposiciones de estos van generando los colores, ¿ya? Los conos, sí, los conos, ¿cierto? Sí, en realidad son detalles biológicos que no vamos a evaluar, pero solo para que se vea. Yo no soy experto en los humanos. Yo solo sé que es un lente convergente y atrás se tiene que formar la imagen, ¿ya? Y otras cosas más. Entonces, ¿qué más? Tenemos tenemos dos grandes detalles. En principio, nosotros podemos ver imágenes en el infinito, ¿cierto? En principio, cosas que están muy lejos. ¿Por qué? Porque todas las cosas que vengan del infinito vienen así, vienen paralelos, ¿no? Entonces va a haber un punto en donde de aquí hacia allá todos los rayos van a ser prácticamente paralelos. Entonces, en teoría, podemos ver hasta el infinito, ¿ya? En teoría. Sí, y además tenemos otro punto que se llama el punto proximal. Punto proximal. ¿Ya? Que es el punto mínimo donde podemos enfocar, ¿ya? Entonces uno acerca la mano, y esfuerza el ojo y son como, en teoría se da, son como 25 centímetros, ¿ya? Aquí yo tengo algunos a los 10 años. La mínima distancia que pueden ver son 18 centímetros. A los 20 son aproximadamente 25 centímetros. ¿Ya? A los 40 son 50 centímetros. Y a los 60 son 500 centímetros. ¿Ya? ¿Por qué podemos ver menos cada vez a medida que envejecemos? Podemos ver cada vez más cerca. Entonces ven a los abuelitos así, ¿no? Viendo las cosas así. Esto es porque para que este lente pueda hacer converger bien los rayos en la retina y que se vean nítidas, es necesario. Acá existe un músculo, no recuerdo cómo se llama. Aquí existe un músculo que hace que cambie la forma un poco de este lente, ¿ya?
Entonces, cuando somos jóvenes, este músculo es capaz de enfocar bien cerca, porque a medida que estamos más cerca, el músculo se empieza a esforzar más, ¿ya? Entonces, ese músculo se va desgastando, entonces a medida que nos hacemos viejos, el músculo puede enfocar menos mientras estamos más cerca, ¿ya? Entonces, por eso, a los 60 años, aunque no tengáis miopía ni hipermetropía, va a necesitar el lente igual, ¿ya? Imagínate, 500 centímetros, ¿cuánto es? 5 metros, ¿no? Tiene que estar como... No se puede. Pero eso es para ver. ¿Ah? Para ver como... Ese es tu límite más cercano. Claro. Por ejemplo, mira, si tú tenés la mano acá, tú no la vas a ver, tú no la vas a ver bien. La vas a ver borrosa. O sea, la veo bien, que después se me hace borroso el resto. Ah, tú la ves bien ahí, así. Un poco la mano, pero atrás se me hace borroso. No es. Es que igual depende de la persona que tan cerca podéis ver. Pero en promedio son 25 centímetros. Por ejemplo, tú acercas, aquí se ve bien. O sea, todo lo de atrás se ve borroso porque lo que está haciendo el lente es intentar enfocar solo este objeto. Entonces lo que está más lejos se vuelve borroso. Entonces tú seguí, por ejemplo, a mí me llega hasta aquí. Pero ahí me tengo que esforzar harto. ¿Ya? Entonces ese punto mínimo se va alejando porque el músculo no es capaz de forzar que el lente sea lo suficientemente bueno para poder enfocar las cosas cercanas. ¿Ya? Lo otro que tengo que decir es que el ojo se siente cómodo mientras más lejos está la imagen, porque no tiene que esforzarse, ¿ya? Entonces, y por eso generalmente tú ves la vista cuando estés muy cerca del computador también, porque el ojo tiene que estar, el músculo del ojo tiene que estar ahí forzándose. ¿Qué pasó? No, que esto no entra. Ah, no entra. No. No entra la prueba, pero sí puede entrar al segundo control. ¿No? Entonces, ¿ah? Descríbame los conos. Ya. Entonces, empecemos con la hipermetropía. Ahora, cualquiera que no me haya hablado me va a tener que decir qué lente tengo que usar. ¿Qué pasó? Profe, ¿podría acercar la cámara, por favor? Ay, ya, disculpa. Uy, no sé, tienen que hablarme harto. O desmutense porque estoy metido en la cuestión. ¿No está grabando? Sí, estoy grabando. Entonces dijo que no fumara la convergencia. Ah, sí, es un lente convergente. Sí. Porque lo que hace es que, recuerda, vimos cómo era ahí, la imagen tiene que formarse aquí. No puede formarse ni aquí, ni aquí, ni aquí. De hecho, esas son enfermedades. Por ejemplo, la hipermetropía es cuando la imagen se forma aquí. ¿Cachai? Entonces, sí, el ojo está muy achatado, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que, imagínate que este ojo es capaz de corregir la aberración esférica. ¿Cachai? El músculo que está ahí logra corregir la aberración esférica. Ya verán. La hipermetropía, lo que pasa, imagínense que este es el ojo y esta es la retina. Entonces, si tenemos una imagen aquí, lo que pasa es que la imagen, o sea, un objeto, el objeto se forma acá. Esta es la imagen y este es el objeto. Eso. Y acá tenemos el límite inferior. El límite inferior. Bueno, esto pasa siempre que uno se vaya a algo muy cerca, ¿cierto? Pero lo que pasa con la hipermetropía es que este mínimo es demasiado grande. ¿Ya? Entonces, una persona con hipermetropía ve muy mal de lejos, de cerca. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si una persona normal de 25 centímetros, usted no cacháis cuánto tenía, ¿no? No caché la convención, pero ¿cuánto más o menos puede ver? Tengo hartas cosas, entonces no te Ah. sabía decir. Bueno,
Imagínense que en vez de poder ver a 25 centímetros, tenéis que estar a 1 metro. ¿Ya? Entonces esa es la hipermetropía. Y eso es porque, bueno, la imagen se forma atrás de la retina. Entonces en la retina se ve, lo que se va a ver es algo borroso. ¿Ya? ¿Cómo arreglamos ese problema? Acá tengo que colocar algo. Un lente. Vamos a preguntar. ¿Cómo lo arreglo? Convergente y divergente. Ya, por ahí dijeron convergente, ¿cierto? Ya, pero ¿por qué? ¿Cómo se dice convergente? No divergente. Porque tiene una combinación de dos lentes. Lente 1 y el ojo que es un lente convergente. ¿Cierto? Lente 1 y lente 2. Ya, divergente es imposible, ¿no? ¿O no? ¿O sí? ¿Qué significa? ¿Recuerdas cómo era el lente divergente? Va como una I. Si yo tengo una imagen acá, independiente de donde esté, yo voy a tener otra imagen acá. ¿Ah? Sí, es virtual. Independiente de eso, la imagen va a estar más cerca que el objeto, ¿ya? Más cerca del lente. ¿Qué implica eso? Que si yo estoy acá, por ejemplo, un objeto acá, entonces la imagen va a estar acá. Lo que implica que y voy a seguir viendo la imagen resultante atrás de la retina, ¿ya? Yo necesito que la imagen, en este caso, que la resultante me dé acá, ¿ya? Entonces, divergente no se puede. Convergente. Vamos con el convergente. La ecuación del lente convergente es así, ¿ya? Veamos la imagen. La imagen es 1 sobre f menos 1 sobre t. ¿Sí? Entonces, imagínate que vamos a analizar esta ecuación. Yo necesito que la imagen esté más a la izquierda, ¿cierto? Necesito que Q sea menor de lo que ya es. ¿Ya? Entonces, para que eso pase, para que Q sea menor, entonces 1 sobre Q tiene que ser mayor, ¿cierto? Es necesario que esto sea, que sea mayor. Que esto sea más grande. Esto sea más grande, ¿cierto? Entonces lo que tiene que pasar es que este espejo me genere una imagen de tal manera que el objeto que observa esto haga que esto sea más grande. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Más o menos? Dime. No tiene que disminuir, ¿o no? Porque no. F es constante. F es constante. Entonces todo está aquí. Todo está aquí. ¿Ah? Más chico. No, más grande. Más grande para que sea. Espera, sí, pues si es más grande, entonces es más chico. Un segundo. Espera, esto es que aquí estamos viendo con los recibros. A ver, sí. ¿Qué tiene que ser más chico para que esto sea más grande? Tiene que ser más grande. No, pero espérate. Pero también existe la posibilidad de que piense negativo, ¿no? ¿Qué pasa si la imagen se forma acá? Pero ahí cambia de lente. ¿Ah? Bueno, ahí cambia de. No sería hipermetropía. No, pero. No. Que esta imagen esté acá. Porque la imagen, el objeto, a ver, el objeto de este va a ser la imagen de este, ¿cierto? ¿Qué pasa si la imagen que genera este está acá? Ah, se forma en No el se otro lado. puede, ¿Por qué no se puede? o sea, no serviría porque no No, pasa. pero ¿qué pasa cuando la imagen está acá? P es menor que 0. Como en el otro. Es negativo. ¿Cachai? El objeto de este va a ser negativo, por lo tanto estos cambian más. ¿Cierto? Entonces, al ser más, implica que esto va a ser más grande. Por lo tanto, esto se hace más chico. Q se hace más chico. ¿Se entiende, no? Aquí estamos solo analizando la ecuación. ¿Ya? Entonces, si P es negativo, este pasa a ser una suma, por lo tanto, este valor es más grande,
¿ya? Y al ser más grande, por lo tanto, ocupa más chico. ¿Ya? Y para que P sea negativo, lo que tiene que pasar es que el lente sea convergente. ¿Ya? Sea convergente y que esté más lejos del foco de tu ojo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Luego Más o una menos. consulta. ¿Sí? ¿La hipermetropía se puede considerar como un tipo de aberración esférica o no? Pero bueno, sí, pues, probablemente. Lo que pasa es que la aberración esférica implica que tengáis dos focos. ¿Ya? ¿Hola? ¿Hola? Un poquito de interrupción, Correcto, sí. una medida de asistencia, ¿Ya? que nos voy a contar. Vamos a morir. Muchas gracias. ¿Ya? Estamos en 800. Ya. Vamos a hacer sigamos un poquito más. Terminar esto ya. Entonces, necesitamos una lente convergente. Una lente convergente que esté más lejos del foco del ojo. ¿Ya? Lente convergente. Que esté más lejos del foco del ojo. ¿Por qué? Porque si la imagen. Si el. A ver. No, en realidad el foco no. Nada que ver. Lo único que me importa aquí es que el objeto esté más lejos del foco de este. ¿Por qué? Porque si la imagen está acá, ya se va a formar una imagen acá y ahí queda la embarrada. No. ¿Ya? Eso. ¿Se entendió la hipermetropía? ¿O no? ¿Sí? Chiquillos, demos un break, 10 minutos, para poder ventilar un poco la sala, que me da corona. Eso. Uno ve mal de lejos, ¿ya? No sé, en realidad, pero bueno. Lo que pasa con la miopía es que se supone que en teoría nosotros vemos, en teoría nosotros vemos desde el infinito, cualquier objeto que esté en el infinito, ¿ya? Entonces, en teoría tenemos un lejos infinito, ¿ya? Pero, por ejemplo, la miopía hace que eso no pase, ¿ya? Como que rebota, como que le está explotando la rama a esta cuestión. Se me quedó pegado. Voy a cerrar esto mejor. Ya. En teoría, el lejos deja de ser infinito y pasa a ser algo finito, ¿ya? Entonces esa es la miopía, ¿ya? Que no puedes ver bien de lejos. ¿Sí? Entonces, aquí le vamos a llamar el punto lejano. Punto lejano. No se está viendo. Punto lejano. ¿Ya? Entonces, si tengo un objeto más acá, lo que va a pasar es que lo enfoca para la retina, lo va a enfocar aquí. ¿Ya? Lo va a enfocar mucho. La imagen se va a formar dentro del ojo, lo que va a hacer que no se vea claro, ¿ya? Entonces, esto es más fácil de. Esto es más fácil de hacer, esto es más fácil de razonar. ¿Por qué? Porque lo único que necesito es que la imagen de este objeto, de este lente, la imagen de este lente esté en esta zona, que es la que uno puede ver, ¿cierto? ¿Se entiende lo que dije? ¿No? Lo que quiero hacer con este lente es que la imagen me aparezca por aquí, en donde yo puedo ver, ¿cierto? ¿Qué lente hace eso? El divergente, ¿no? El divergente lo que hace es, con una imagen de acá, me genera una imagen virtual más cerca. ¿Sí? Entonces, es simple, basta con un lente divergente. ¿Ya? Si uno hace los rayos, se va a dar cuenta que va a generar una imagen así. ¿Ya? Entonces ya con eso el ojo puede usar su músculo para poder enfocar bien el objeto. ¿Ya? Ese es re fácil, miopía. Y acá finalmente está el astigmatismo que es que hablamos, que son como que el ojo
el ojo perfecto es bien simétrico. Cuando no lo es, entonces se tiene astigmatismo. Entonces es necesario puede haber rugosidad en el ojo también. Entonces es necesario mucho combinación de lentes convergentes y divergentes. Y ahí los oculistas saben colocar números para que te hagan un buen lente. ¿Ya? Eso con respecto a los. ¿Se entendió la miopía? ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren una imagen un poquito más adelante, usen un divergente. ¿Ya? Si quieren una imagen después del lente, necesitan un convergente. Ahora vamos a ver instrumentos. Esto es el instrumento principal de nosotros, que es el ojo, que es similar a la cámara. Pero vamos a ver ahora la lupa. ¿Ya? Una lupa, ¿cierto? Imagínense que es una lupa. ¿Ya? Ahora se me ocurre, no sé si es cruel lo que voy a decir, pero imagínense matar un ser imaginario con la lupa. Imagina tenemos un ser imaginario y lo matamos con la lupa, ¿cierto? Que hay que como que enfocarla. ¿Dónde creen que donde se tiene más intensidad de luz? En el foco, ¿no? ¿En el foco? No, pero imagínense. Claro, pero ¿por qué? Porque ahí todos los rayos convergen. ¿Todos los rayos convergen? Rayos paralelos, los del infinito, Lo del infinito, sí. sobre todo el sol. Entonces, ustedes si se supone que la luz viene del Sol, viene en teoría está tan lejana que viene paralela la luz, y como todos saben ya, se enfoca en el foco. ¿Sí? Entonces, si colocan el ser imaginario en el foco, se va a quemar porque ahí le llegan todos los rayos de luz. ¿Sí? Entonces, lupa. ¿Cómo funciona la lupa? ¿Qué hace la lupa, García? Amplifica, ¿o no? ¿Ya qué tipo de lente podríamos usar? Divergente lo que hace es achica, así que no me interesa. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más tenemos? Tenemos los convergentes. Tenemos los convergentes, ¿cierto? Sin embargo, hay un caso del convergente. Por ejemplo, si aquí está el foco y aquí ponemos la imagen, ¿ya? Va a pasar que la imagen va a ser muy grande. Tiene una gran magnificación. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, la lupa me sirve cuando la imagen está adentro del foco, ¿ya? Que sea más chica que el foco, el objeto. Disculpe. Que el objeto sea más chico que el foco. ¿Ya? Entonces, la lupa generalmente se hacen con focos grandes para que esta distancia sea más grande y el objeto se pueda colocar tenga más posibilidades de colocar el objeto. ¿Ya? Por eso son más o menos grandes las lupas. ¿Ya? Y más esféricas. Eso. ¿Por qué no se invierte? ¿Cómo? ¿Cómo no se invierte qué? Cuando uno mira no se ve invertido. Sí, lo que pasa es que cuando tú cuando tú estás acá, la imagen se ve invertida. Se va al otro lado, sí. ¿Sí? O sea que yo eventualmente, si la alejo lo suficiente, voy a ver invertido. Sí. Justo en este punto, aquí se ve infinito. Acá se ve normal y aquí se ve invertido. ¿Sí? Infinitamente grande. En el foco, sí. Ya, eso con respecto a la lupa. Entonces vamos a definir ciertas cosas acá. Por ejemplo, si el objeto es chiquitito acá, ¿cómo era? Necesito más espacio.
tenemos dos casos. Cuando el objeto está solito y aquí está el ojo, el ojito, ¿ya? Entonces acá hay un ángulo. Este ángulo de alguna manera representa qué tan grande va a ser el objeto, ¿ya? Qué tan grande uno lo ve. Si uno acerca más el objeto, por ejemplo aquí, el ángulo va a crecer. Entonces se está viendo más grande el objeto, ¿ya? Se supone que acercamos el objeto y vamos a verlo cada vez más grande, ¿ya? El cerebro sabe que no es más grande, entonces de alguna manera nos asocia que la cercanía más grande. Eso ya lo tenemos nosotros internamente ya decidido. Pero en teoría, si no tuviéramos esa capacidad de discernir que es más grande o más chico, entonces diríamos que mientras más cerca está más grande, ¿ya? Entonces este ángulo de alguna manera me dice qué tan grande es el objeto, ¿ya? Cuando colocamos un lente, ¿Esto ya dejan de la lupa de lado o seguimos aquí? no está la lupa. Sí, lo que pasa es que hay una constante que se llama, la magnificación generalmente se le llama, ¿cómo se llama? Dame un segundo, ¿no? Amplificación lateral, ¿ya? Yo le di, el CW sale magnificación, también se le puede llamar magnificación lateral, ¿ya? Cuando vemos la amplificación lateral, de alguna manera me dice cuánto cambia la imagen con respecto al objeto, ¿ya? Lo que me dice, lo que vamos a ver ahora es cuánto cambia la imagen cuando yo le coloco un lente, ¿ya? Eso se le llama amplificación angular, que lo vamos a ver aquí, ¿ya? Cuando le colocamos un lente, cuando le colocamos lente, aquí está el foco, tenemos un objetito acá y un objeto más grande acá, ¿ya? Esto se le llama el nuevo tamaño, por así decirlo, ¿ya? El nuevo ángulo. A ver, voy a hacerlo más grande. Este es teta sub 0. Este es teta. Entonces, teta sub 0 es el ángulo sin la lupa, ¿ya? Y este teta es el ángulo con la lupa. Entonces, aquí uno define lo que es la amplificación angular. La amplificación angular, ¿ya? Que es una constante m, que va a ser teta sub 0, no, teta, ¿ya? Que me compara de alguna manera los tamaños con y sin lente, ¿ya? ¿Sí? Ya, entonces, un segundito. Entonces, vamos a ver, aquí tengo una pregunta, dice, calcule dónde se tiene que colocar un objeto para que se pueda ver en el punto proximal del ojo humano, ¿ya? ¿Qué significa esto? Ah, se me olvidé decirle la problemática, lo que soluciona la lupa, ¿ya? Disculpen. Nosotros tenemos un punto proximal, ¿ya? Nosotros tenemos un punto proximal, lo que significa que no podemos colocar algo tan cerca, ¿ya? Entonces lo que hace la lupa es colocar una lupa, un lente al frente tuyo, lo que hace que tú puedas ver objetos muy cercanos, grandes, ¿ya? Y nítidos. Y entonces por eso es necesaria la lupa, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Qué soluciona la lupa? ¿Qué soluciona la lupa? ¿Qué soluciona la lupa? Está en blanco. ¿Qué soluciona la otra? ¿Qué soluciona la lupa? Los objetos cercanos. Porque en teoría, si nosotros acercáramos infinitamente el objeto al ojo, podríamos verlo infinitamente grande, pero tenemos un límite, ¿ya? Entonces, para solucionar eso, le colocamos una lupa encima, enfrente, para poder agrandar el objeto y poder verlo lejano, ¿ya? La idea es que, como la imagen de un convergente, que tiene un foco acá, se ve más lejos, entonces
lo que hace este lente es llevar la imagen mucho más lejos del punto proximal, ¿ya? Entonces ahí podemos enfocarla bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el mínimo donde se tiene que colocar este objeto para que nosotros podamos verlo? La mínima, la distancia crítica, ¿ya? Voy a anotarla aquí. Calcular dónde se tiene que colocar el objeto para que se pueda Oye, ¿cómo se expresa con procedimiento? Pero eso, a ver, el punto proximal, ¿no? ¿Por qué quiero ver esto? Porque va a ser justo el punto donde yo voy a empezar a ver la imagen bien y no borrosa, ¿ya? Entonces. Sabemos que queremos que la imagen se vea justo en mi punto proximal, ¿ya? Como la imagen está a la izquierda del lente, entonces es negativa. Y el punto proximal aproximadamente para usted 25 centímetros, ¿cierto? Para algunos no, ¿no? 25 centímetros. Entonces me quedaría algo así. Más 1 sobre 25. ¿Cierto? Disculpa. Menos. Por el signo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde tenemos que colocar el objeto? Tenemos que despejar P. Profe, ¿podría mover un poquito la Profe. cámara que no se ve lo que está haciendo? Eso mismo. Oye, sí, desmutéense porque no lo... Ahí está. Ahora estoy viendo esto, 25F, me queda 25 más F, por lo tanto P es 25F dividido 25 más F. Entonces, para que yo pueda ver bien el objeto, es necesario que el objeto esté en esta posición, ¿ya? Se puede decir, el valor de M, por ejemplo, es muy similar a la magnificación, ¿ya? Similar, pero no igual. Entonces, vamos a calcular M, ¿ya? Para este caso. Tenemos esto. Pero voy a hacer el dibujito. Y aquí tenemos el lente. Esto es H. Esto es U, ¿cierto? Ese es el que está aquí. Ya, el H dio U. ¿P o no? Ya. H dio P. Disculpa, P. Este es el objeto. La imagen está acá. ¿Ya? Y acá, esto vale H. ¿Ya? Y esto vale P. ¿Sí? Esperemos un poquito. Teta cero, ¿por qué así? Un segundito. Un segundo. Creo que cometí un error.
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tangente de θ es igual a... Lo que quiero hacer ahora es calcular m, ¿ya? H sobre P. ¿Ya? La tangente de θ 0, quiero que sea H, ¿ya? La altura, pero que lo que yo vea esté en 25 centímetros, ¿ya? Porque así lo voy a poder ver en realidad. Y el signo menos es por el positivo. Sí, es positivo. Entonces, calculando m, haciendo las aproximaciones correspondientes, esto es similar a θ 0, esto es similar a θ, ¿ya? Me quedaría θ dividido a h dividido p por 25 dividido h. Esto es 25 sobre p. ¿Ya? 25 sobre p. Entonces despejamos el p que está aquí. Me queda 25 por 25 más f dividido 25f. Y esto es igual a 1 más 25 sobre f. Entonces, para que el objeto se vea justo en donde nosotros podemos ver, es necesario que se cumpla eso, ¿ya? Una cosa importante aquí es que el músculo, mientras más cerca está, más sufre. Ya más, me refiero a que más tiene que usarse el músculo, entonces más se cansa. Y entonces en este punto, en donde es como el término máximo que tiene que usar el ojo, la máxima fuerza, por así decirlo, el máximo esfuerzo que tiene que hacer el ojo para poder ver algo, ¿ya? Si uno lo coloca más cerca, entonces el ojo se esfuerza pero no ve nada. En ese punto, el ojo se esfuerza y alcanza a ver algo. ¿Profe, una consulta? Es que me perdí en un momento. ¿De dónde sale el 25? Sí, lo que pasa es que yo quiero que el objeto esté justo en... El ojito está acá. ¿Ya? Algo así. ¿Ya? Yo quiero que el objeto justo esté en el punto mínimo del ojo. ¿Ya? Ese es θ 0. Por eso es h dividido 25. 25. Claro, esto, un segundo. Es que tengo un leve problema con esto. No lo vi cuando lo estaba haciendo. Cachetino. Sí, mejor lo voy a revisar y se lo voy a mandar en un Word para que lo vean, ¿ya? ¿Profe? ¿Sí? Dime. Pero entonces, tanto como puede ser 25, puede ser cualquier distancia. 25 más. 25 más. Recuerda que cuando el ojo está en infinito, entonces el ojo no hace esfuerzo. ¿Ya? En cambio, cuando está justo en el punto proximal es cuando hace su máximo esfuerzo. ¿Ya? Se supone que los instrumentos como el microscopio o el telescopio intentan colocar la imagen de tal manera que quede en el infinito para que el ojo no se esfuerce en verla, ¿ya? Ese es el objetivo de buen instrumento. Entiendo. ¿Ya? Y, profe, ¿Sí? en la última igualdad de M, ¿qué dice? Que como que justo se corta en la pantalla. Dividido 25F. Por ahora, créanme, ¿ya? Yo les voy a mandar un Word con algo más detallado, ¿ya? Se supone que esto es el punto cuando está en el punto proximal, ¿ya? Y el otro, cuando está en el infinito, quedaría así, ¿ya?
la primera línea de la magnificación, ¿de dónde se sacó el 25H? Sí, lo que pasa es que ese tiene que ver con el dónde tú quieres colocar el objeto. Digo, la imagen. ¿Ya? Es 25 porque es la distancia mínima que uno puede ver. ¿Cachai? Pero está como inverso al escudo, ¿no? Porque eso sería como el HQ que yo quiero, ¿no? El de abajo, ¿no? Ese. Sí, lo que pasa es que el m es teta dividido teta cero, entonces al dividirlo pasa al revés. Ya. Y la razón de por qué teta cero es h dividido 25 se la voy a mandar en un Word, ¿ya? Pero por el momento, créanme. Entonces, con eso vamos a hacer el microscopio. Fíjense con esto, que si queremos que la imagen se forme en el infinito, esta amplificación angular tiene que ser 25 sobre f, y si queremos que la imagen se forme en el punto más cercano, tiene que ser 1 más 25 sobre f. ¿Ya? Estos sistemas generalmente están compuestos de dos lentes, ¿ya? El primero lo que hace es amplificar la imagen, ¿ya? Y el segundo es el que sirve como ya filtro entre la imagen y el ojo, ¿ya? Porque la imagen de este es lo que va a ver nuestro ojo. Entonces, estos lentes tienen nombre, este es el lente objetivo. Objetivo, Profe, dime. ¿puede correr la cámara, porfa? Sí. Lente ocular. ¿Ya? Tenemos lente objetivo y lente ocular. Son dos lentes convergentes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que importa acá? La idea es que un objeto chiquitito se magnifique y nosotros podamos ver algo grande, ¿ya? Algo mucho más grande que con la lupa. Generalmente lo que le gusta a la gente aquí colocar es que el foco de este lente de acá sea muy chico. Voy a poner el foco su objetivo chico. Esto es un F sub 0. F sub 0. Es chico, ¿ya? Y este foco es que sea un poco más grande. Esto es del orden de los milímetros, ¿cierto? De alrededor de 1 centímetro. Y este es alrededor de unos cuantos centímetros. Este es el foco bueno, el foco E. Está alrededor de unos cuantos centímetros. ¿Ya? Este foco es menor a 1 centímetro. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, aquí está el foco de este, como les dije, es bien chiquitito. Si coloco un objeto acá, ¿dónde está la imagen? Esto es un lente convergente, ¿ya? ¿Dónde se forma la imagen? El foco es el punto que colocó entre la flecha y Sí, está el foco. va a ser invertido y va a ser ¿Dónde va a estar? invertido en el otro lado. Por acá, ¿no? Este foco va a estar acá. Este es el foco 1. El foco 2. La imagen probablemente está aquí, ¿o no? ¿Qué pasa con los lentes convergentes cuando la imagen está dentro del foco? ¿Se acuerdan? Es real. ¿Ya? Más que si es real, o sea, no es real, es virtual. Porque se forma con los rayos, con las proyecciones. Lo que pasa aquí es que se genera otra imagen atrás de esto, ¿cierto? Pero mucho más grande.
¿Ya? Entonces, con esto, con este sistema de dos lentes, podemos ver esto muy chiquitito, ya muy chiquitito, en algo muy grande, pero al revés. ¿Ya? Eso es como el microscopio. ¿Recuerdan la magnificación? La magnificación es menos Q sobre P, ¿o no? Menos Q1 sobre P1. ¿Cómo le hace para dar vuelta? ¿Ah? ¿La vuelta? Probablemente le pongan un espejo para darlo vuelta. O algo, o otro lente. Si lo colocáis en la distancia justa, te dan la misma altura, pero da vuelta. Estos tienen altos lentes, pero esta es la base en realidad. Ya, menos Q1 sobre P1. Ya. ¿Cuánto tiene que valer todo esto para que sea muy grande, para que sea la distancia máxima? La flecha más grande que viene siendo, me perdí ahí. Ya, este es el objeto. ¿Ya? Esta es la imagen. Para ponerle la imagen del objeto 1, de este objeto. ¿Ya? Esta imagen funciona como objeto 2, ¿cierto? Y acá está la imagen 2. ¿Qué pasa aquí? El objeto, con este espejo, genera esta imagen. Esta imagen sirve como objeto para este espejo, se genera una imagen más grande. Y para que eso suceda, tiene la imagen, esta imagen 1 o el objeto tiene que estar dentro del foco del segundo lente. ¿Ya? Entonces, para encontrar una máxima magnificación, se supone que si nosotros acercamos ese, ¿cierto? L. Sí, voy a colocarle L, ahí. Ya, vamos a colocarle que este tiene un foco F0, FE. ¿Qué otra cosa más? Acá tenemos Q1. ¿Sí? Q1. Aquí está P1. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a buscar valores para que M sea muy grande. ¿Ya? Mientras más grande es Q1, mejor, ¿cierto? Mientras más chico P1, mejor. Más magnificación, ¿o no? Más grande se va a ver esto. Por lo tanto, la mayor magnificación que uno puede tener es que Q1 aparezca en L, ¿o no? Pero Q1 tiene que ser negativo. Q1 es positivo porque está a la derecha del lente. Pero como es menos, tendría que ser negativo para que sea más. No, es que siempre va a ser negativo. O sea, Q1 es positivo. O sea, en este caso es positivo. El menos es porque la fórmula tiene un menos. Pero lo decía como para que la manipulación sea más grande. Lo que pasa es que este signo lo único que te dice es si está para arriba o para abajo. ¿Sí? Lo grande es el cociente. ¿Cachai? Que aquí la imagen se forma invertida, entonces por eso está el menos. Ya. Q1. Para que sea máxima, el máximo valor que puede tener es que Q1 sea L, ¿ya? Y estoy viendo la máxima magnificación. Y el P1 necesito que sea lo más chico posible. Y lo más chico posible es justo en el foco. ¿Ya? Porque más allá la imagen se empieza a generar acá y es un problema. Entonces justo en el foco, en el límite, cuando el foco, la magnificación es máxima. ¿Sí? Entonces lo que intentan hacer los microscopios, por eso también la construcción es fija. ¿Ya? La distancia entre el lente y la muestra es fija. ¿Ya? Porque intentan hacer que la magnificación sea lo más grande posible. ¿Ya? Entonces, ahí intentan acercarlo lo más posible al foco, ¿ya? Y que, eso. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora cuánto va a ser la magnificación total. ¿Sí? ¿Qué tan grande lo vamos a ver? ¿Qué tan grande lo va a ver nuestro ojo? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a usar aquí es que la magnificación total va a ser esta magnificación M, que se ve allá, esta magnificación M, multiplicado, ¿ya? Multiplicado por M, que sería la amplificación lateral, o sea, angular.
Está la lateral y está la angular. O más, mejor llamada esta magnificación. ¿Sí? ¿Por qué trabajo con esto? ¿Por qué? Porque si nosotros imaginemos que borramos este lente, el objeto, la amplificación angular de este objeto, que está aquí, ¿ya? Va a ser este de acá. Pero esta amplificación es la que viene de este objeto. Y por eso es la multiplicación. Sería bueno que ustedes demostraran cuánto es la magnificación, por ejemplo, de cuando se ponen dos lentes. ¿Ya? Dos lentes uno al lado del otro. Sí, en teoría eso se multiplica. ¿Ya? Yo coloco dos lentes con una magnificación 1 y 2. La magnificación total va a ser M1 por M2. ¿Decía? Ah, ya. La magnificación de ambos lentes es la multiplicación de cada magnificación. ¿Ya? En cambio acá pasa lo mismo, pero con la amplificación angular. ¿Sí? Entonces, para que el ojo no sufra, nosotros queremos que la imagen que de este lente se vea en el infinito. ¿Ya? Se vea en el infinito. Entonces tenía que ser menos L sobre F0 por, para que se vea el infinito era 25, ¿cierto? Dividido F. El F de este, en este caso es F sub P. ¿Ya? Esa es como la magnificación total que sufre la imagen. ¿Ya? Entonces uno puede trabajar con estas cosas, hacer esto lo más chico posible para poder aumentar mucho la magnificación de los objetos. Entonces, yo les puedo preguntar, ¿cuál es la altura mínima que nosotros podemos ver? ¿Podemos ver átomos con esto? ¿Podemos ver protones con esto? Porque en teoría, manejando estas variables, podríamos llegar a magnificaciones las que nosotros queramos, ¿cierto? Pero ¿podemos ver átomos? La luz le pasa por el lado. ¿Ah? Interactuaría con él y no lo veríamos. Sí. ¿Podríamos ver, por ejemplo, moléculas? ¿El microscopio con qué luz funciona? Con rayo X, con luz visible, ¿no? Solo con luz visible, porque nosotros lo estamos viendo. La luz visible tiene, bueno, generalmente no interactúa la luz visible con los átomos. ¿Ya? Lo mismo pasa con las ondas de radio con nosotros, ni pasan de largo. Lo mismo pasa ahí, con la luz visible no interactúa con los átomos. ¿Ya? Por lo tanto, no podemos con un microscopio, usando luz visible, ver objetos tan pequeños. ¿Ya? Hay un límite de qué tan pequeño puede ser, ¿ya? Como dijo el compañero. Profe, ¿la magnificación en general tiene alguna unidad de medida o solamente que expresado como un No tiene. número? No tiene, generalmente, aquí hay dos magnificaciones, recuerden, tenemos una magnificación de los, lateral y angular, o magnificación y amplificación angular. No, acuérdense que la magnificación es como H' dividido H, eso no tiene unidad. Lo único que te dice es cuánta altura, cuál es la altura resultante. F dice 25 dividido en F0. ¿O es? F. Recuerda que el foco era del lente. Y aquí tenemos una magnificación y aquí una amplificación angular. La demostración de esto se la tengo que mandar ya, así que se la voy a mandar durante la semana. La última cosa vendría a ser el telescopio. ¿Qué hace el telescopio? Me quedan unos poquitos minutos. El telescopio trae una imagen del infinito, ¿cierto? El telescopio trae una imagen del infinito y nosotros podemos verla en tamaño real, o sea, en tamaño chiquitito. El telescopio funciona similar. Por ejemplo, foco 0, foco E, y aquí la gracia es que aquí esté el F sub 0, el F sub E.
multiplica el F sub E. ¿Ya? La idea es que los focos se cambien aquí. El foco de este está acá y el foco de este está acá. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque quiero que la segunda imagen sea similar a la del microscopio. ¿Sí? Que sea en este lado y que de alguna manera se amplifique un poco. ¿Ya? Porque ¿qué pasa aquí? Si tenemos rayos provenientes del infinito, sabemos que la imagen se forma en el foco, ¿cierto? Entonces sería algo así. Era así. Ahí, todo se va a enfocar en el foco, vamos a tener una imagen así, ¿no? Bien dobladita. El FC. ¿Sí? Pero ¿cuál foco es de cuál? Sí. Este es el foco FC. Este de aquí. Este es el foco F sub E. Entonces, ¿qué pasa cuando la imagen de este está dentro de este foco? Entonces, la imagen que genera este de acá va a estar por acá también, ¿no? O por acá. Está en el foco. No, sí, lo que pasa es que este espejo genera la imagen en su foco, pero esta imagen no está en el foco de este. Está es más chico que el foco. Por lo tanto, la imagen que forma este va a estar acá. ¿Se entiende? ¿Ah? ¿Puedes explicarlo desde el principio? Ya. Tenemos una imagen del infinito, vienen todos los rayos planos, paralelos, y se enfocan en el foco. Y aquí está el foco de este espejo. Entonces se genera una imagen así. ¿Ya? Esta imagen funciona como objeto de este, pero el objeto está dentro del foco, de este espejo. Por lo tanto, la imagen que genera este espejo va a estar acá atrás. ¿Ya? Entonces aquí pasa lo mismo que en el microscopio. ¿Ya? Aquí tenemos lo mismo que el microscopio, pero la diferencia está acá. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los angulitos. Los angulitos. Este ángulo de aquí hasta acá. El ángulo que está aquí hasta acá es θ sub 0. θ sub 0. Se supone que este es el ángulo sin espejo, ¿cierto? Me dice de alguna manera la altura del objeto que estoy viendo, ¿ya? Sin el espejo. Y este ángulo va a ser el ángulo luego de pasar por el espejo. ¿Se entiende esto? Recuerdan lo que era θ sub 0, ¿cierto? θ sub 0 es el ángulo que genera con el eje principal del objeto sin el espejo. ¿Ya? En principio sería este. Sin este espejo, sí. Estamos hablando de este. Este es el ángulo del objeto sin el espejo. Y este es el ángulo del objeto luego de pasar por el espejo. ¿Ya? Por este espejo que está aquí. Digo, lente. Estaba hablando del lente. Profe, ¿Ah? la primera imagen está basada en el foco FC. Sí. Sí, es necesario eso. ¿Ya? ¿Ya? Sí, aquí no va a ser ningún problema que tú delante. Por ejemplo, tan de θ 0 va a ser H, ¿ya? Que en este caso H está aquí. ¿Sí? Este es H'. O H'. No, esto también se lo voy a explicar en el Word, ¿ya? La magnificación. Pero quiero que tengan claro que este ángulo θ 0 es de esta imagen, ¿ya? Que es el objeto de este, por lo tanto es la imagen sin el lente, ¿ya? Y esta sería la imagen con el lente. Entonces
Entonces, con la magnificación se la voy a mandar en Word. Ya, pero entendieron más o menos cómo funciona el telescopio, ¿no? Me perdí el microscopio. ¿Ah? Sí, la idea es que este lente lo que hace es traer un objeto del infinito a uno más chico, de nuestra escala, ¿ya? Y lo que hace este lente es amplificar un poco la imagen, ¿ya? Para que no se vea tan chico. Claro. Yo me perdí al menos en la magnificación del microscopio. No, la magnificación te dice básicamente qué tan grande va a ser el objeto que tú vas a ver, ¿no? Cuando lo sacó, ¿Mm? como que no sabía, igual sacaba la medida. No sabía, me perdí. Sí, voy a hacer un Word con eso porque creo que tuve una confusión acá y prefiero arreglarla ya, antes de mandarse. El miércoles voy a intentar hacer el ejercicio, ¿ya? Pero en la hora de la tarde sí. No puede ser presencial. Que no tengo esta sala asignada. ¿Ah? ¿Se puede? Sí. Yo tengo que venir para acá. Voy a parar de grabar.